Hola, vamos a compartir el devocional como cada jueves. Estamos en el Salmo 107 comenzando, pero también junto con el Salmo comienza el quinto libro de Salmos, es la división natural que tiene este libro, el libro de Salmos. Y estamos en un salmo de alabanza a Dios y es re interesante por, por las cosas que nosotros nos toca vivir aquí, pero sabiendo que Dios es Dios. Es un poco el sentido del salmo desde el principio a fin. Vamos a orar. Gracias Señor, te damos por tu palabra que nos refresca no solo la mente, sino también el corazón. Gracias porque tus promesas se encuentran ahí vivas para nosotros. Gracias porque podemos confiar en ella, porque tu palabra también así lo enseña y porque en ella encontramos todas las respuestas que necesitamos para nuestra vida, independientemente de la situación que nos toque estar viviendo. Gracias te damos porque queremos que nos hables hoy en el nombre de Jesús. Amén. Eh, Vamos a ver los primeros 9 versículos. Dice, comienza con una alabanza, ¿no? Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Y ya la primera parte del versículo 1 nos está diciendo algo que sabemos, que lo hemos leído muchas veces. Y la pregunta es, ¿en qué situación nosotros alabamos a Dios en nuestra vida? Y ya tenemos una pregunta interesante. ¿Y lo alabamos por qué causa? A veces decimos, alabamos a Dios porque Él es Dios, pero Él nos está diciendo a través del salmista aquí una razón de peso, ¿no? Porque todo en Él es bondad y refleja esa bondad en nuestras vidas. Y alabamos al Señor por eso. Porque para siempre su misericordia no decae nunca y increíblemente a pesar de nosotros. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y sabemos que espiritualmente hablando, llevando a nuestro tiempo esta idea, está hablando de los que ha redimido el poder del pecado, el gran enemigo del hombre. Y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿Dónde los ha congregado? A Él, para vivir en Él. Esa es la idea entonces de los primeros 3 versículos, que da a conocer entonces lo que viene de que se trata el salmo, un salmo de alabanza. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que estamos en esta tierra sufriendo situaciones diversas. El Señor sabe que aún estamos en esta carne, con tendencia a pecar, tendemos a caer en tentaciones, nos cuesta tomar decisiones, tenemos incertidumbre, dudas, etcétera. También conoce eso en nuestro corazón. Y va a dar un ejemplo aquí acerca de los israelitas cuando estuvieron en el desierto, vagando 40 años. Pero no estuvieron vagando 40 años sin saber dónde iban, ¿no? Ellos sabían dónde iban. El problema es por qué se demoraron tanto. Y en el por qué nos demoramos tanto surgen un montón de preguntas. ¿Qué hicimos de mal? ¿Hasta cuándo esto? Etcétera. Y vemos en nuestra vida también que a veces somos como esos viajeros, ¿no? Que queremos llegar a algún puerto y no sabemos ni siquiera si ese puerto al que queremos llegar es el mejor, es el correcto. Pero preguntamos al Señor, al cual alabamos porque fue no. O sabemos por la escritura en la voluntad del Señor que Él quiere que lleguemos a cierto lugar y oramos para que nos lleve a ese lugar, y estoy hablando de un lugar espiritual, una condición espiritual. Y a veces tenemos dudas, luchamos con el pecado y qué vamos a hacer, nos enredamos en el camino, por hacer nuevamente la referencia con el viajero. Dice el versículo 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y no es una situación en la cual nosotros estemos exentos en algún aspecto de nuestras vidas o en alguna parte de nuestras vidas pasadas, pero también en el futuro. ¿Y qué vamos a hacer? No, ¿cómo partía el Salmo? Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Y lo voy repitiendo porque es lo que nunca tenemos que olvidar. Y muchas veces pensamos que lo estamos pasando mal y Dios se olvidó de nosotros. Por eso lo repito, y un poco el salmista va haciendo lo mismo, ¿no?
tenemos entonces ese problema, que estamos pasando angustia, aflicciones, quizás pruebas, que vienen incluso de parte de Dios, en este mundo, en esta vida, mientras estemos aquí. Pero sabemos que Dios es bueno, ¿no? Y que para siempre su misericordia. Entonces busquemos en Él. ¿Por qué? Porque en Él vamos a hallar provisión siempre. Él nunca nos deja solos. No te dejaré ni te desampararé. Sabemos las promesas que Él ha hecho para nosotros y que Él siempre las cumple, ¿sí o no? ¿Es esa tu fe? ¿Está ahí tu fe? Luego dicen en el 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Siempre tenemos que orar. En cada situación tenemos que orar, porque Dios es el Dios del poder, porque Dios es el Dios bueno, porque Dios es el Dios de la misericordia y es donde hallamos provisión. Mira lo que sigue después. Y los libró de sus aflicciones. Gracias, Señor. Y después dice, los dirigió con camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. O sea, ese puerto al cual nosotros pensamos que podemos llegar, queremos llegar, que no sabemos si es el mejor, bueno, ahí te va a llevar Dios, al que es mejor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No te quedes enredado viendo en el terreno los árboles, los cerros, letreros, lo que sea, que te puede llevar a cualquier lugar. A veces luces de neón, ¿no? Que tienden a desviarte del camino, pero no te dan solución, no quitan la angustia ni la incertidumbre de tu corazón. Busca en Dios. Él tiene las respuestas, Él te lleva a ciudad habitable. Y entonces, ¿qué reconocemos? Que Dios es realmente nuestro Dios. Y viene de nuevo la alabanza y así termina esta porción. En el 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Y en este devocional pensaba yo en este último texto, ¿cuántas veces hemos estado como menesterosos, como perdidos en el viaje o en medio de la ciudad, sintiéndonos quizás en un desierto, sin respuestas, almas hambrientas, pero no queremos alimentarnos del Señor? Tendemos primero a buscar en otro lado. ¿Cuán pecadores somos? ¿Cuánto necesitamos saber estas verdades del Señor para que en nuestra hambre encontremos el alimento de verdad, el que realmente sacia, el que te llena para siempre? Cristo, el Señor, en su palabra, no otro, solo Él. Dios te bendiga.